Buen día, soy el doctor Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Continuamos con nuestro recorrido a través de la historia de la filosofía moderna y el día de hoy vamos a revisar a dos autores que son parte de la corriente del empirismo, John Locke y George Berkeley. Comenzamos con John Locke, a quien ya tuvimos la ocasión de revisar en su aspecto político en nuestro video anterior. John Locke es el fundador de la corriente del empirismo y esta corriente se distingue por proponer que la garantía del conocimiento humano se ubica en la percepción de la realidad a través de nuestros sentidos. El empirismo es la contraparte de la corriente racionalista fundada por Descartes. Si el racionalismo había propuesto que la garantía y el origen del conocimiento se encontraba en nuestra razón, el empirismo, por su parte, más bien opta por el conocimiento de la realidad de forma directa a través de los sentidos. John Locke va a criticar los excesos que podríamos encontrar tanto en el racionalismo de corte cartesiano como también en la escolástica, una corriente que se originó en la época medieval, pero que todavía seguía vigente, sobre todo entre muchos religiosos en la época de Locke. El problema con estas corrientes, consideraría Locke, es que no siempre se refieren directamente a lo que nosotros podemos conocer en la realidad exterior. Tanto la escolástica como el racionalismo podrían caer en el exceso de construir conocimientos y conceptos a partir de la pura intelección, a partir de la pura abstracción y la combinación de las ideas, sin que eso necesariamente lleve a una confirmación en la realidad. Por esta razón, John Locke opta por otra postura, la de comenzar por nuestros sentidos. A diferencia de lo que proponían las otras dos corrientes, el empirismo muestra que la mente humana es un papel en blanco, un white paper como lo llamaba John Locke, es decir, está completamente en blanco, no tiene ningún contenido y por tanto no habría ideas innatas ni una ley natural o algo por el estilo que estuviera implantada en el espíritu de los hombres antes de que ellos hubieran nacido siquiera. En cambio, el empirismo propone que partimos de cero y que todos nuestros conocimientos van a partir y a surgir de la experiencia. Es a través del contacto que tenemos con el mundo exterior que vamos obteniendo los distintos conocimientos. Y a partir de ahí vamos a forjar nuestras ideas y nuestras concepciones, sin que haya algo anterior a la experiencia, sino que la experiencia es el origen de todo conocimiento. El punto de arranque de la filosofía de Locke consiste en que la experiencia es anterior a las ideas. En el innatismo, por ejemplo, el ser humano ya nace con ciertas ideas dadas desde su nacimiento. Sin embargo, Locke invierte estos términos, colocando primero a la experiencia y a partir de ahí se generan las ideas. Las ideas proceden de la experiencia, no hay ideas innatas, pues todos tendríamos las mismas ideas desde el nacimiento y no es así. Para Locke no hay principios especulativos, ni teóricos, ni prácticos, ni ideas morales que sean innatas. No hay un pensar antes de la experiencia, sino que el pensar surge a partir de la experiencia cuando tenemos ideas. Para Locke, las ideas proceden de la experiencia y tienen dos fuentes principales. Por un lado, el sentido externo, que corresponde a la percepción que obtenemos a través de todos nuestros sentidos, es decir, la vista, el tacto, el oído, el olfato, el gusto. Y por otro lado, el sentido interno, que corresponde a la reflexión. Esto es para Locke el pensamiento mismo, que utilizamos para dar con ciertas ideas a través del pensamiento, la duda, el razonamiento, la voluntad, etc. En breve, la experiencia a través del sentido externo, de las percepciones sensibles, y el sentido interno, de la reflexión, generan en nosotros las ideas. Las primeras ideas que obtenemos son llamadas por Locke ideas simples, mismas que podemos obtener a partir de un solo sentido externo, como escuchar un sonido con nuestros oídos, o a partir de varios sentidos externos, como por ejemplo escuchar el ladrido de un perro, verlo y tocarlo. Por otro lado, también podemos obtener ideas simples a partir de la reflexión,
utilizando nuestro pensamiento o a partir de ambos sentidos, interno o externo. De ahí Locke deduce que podemos distinguir entre dos cualidades. Unas cualidades primarias que serían objetivas, es decir, que le pertenecen a los cuerpos mismos y que le son inseparables. Por ejemplo, las cualidades primarias producen las ideas simples de solidez, de la extensión, de la figura, del movimiento, del reposo o del número. Y por otro lado tenemos las cualidades secundarias o subjetivas. Son cualidades que se presentan cuando los objetos entran en contacto con nuestros sentidos. Estas cualidades no existen en los objetos, sino que son producidas en nosotros por una diversidad de combinaciones de las cualidades primarias. Por ejemplo, los colores, los sonidos, los sabores y los olores se forman en nuestra mente cuando las cosas externas entran en contacto con nuestros sentidos. Así pues, podemos observar cómo de la experiencia obtenemos ciertas ideas simples de las cuales podemos distinguir estas cualidades primarias y secundarias. Sin embargo, nos encontramos todavía en un nivel de un entendimiento pasivo, es decir, se trata simplemente de nuestro organismo recibiendo distintas sensaciones y organizando esta información sin que nosotros hagamos cosa alguna. Habría un segundo nivel de entendimiento donde se forjarían las ideas complejas. Este segundo nivel sería un entendimiento activo, pues en este caso el entendimiento estaría ordenando el material, es decir, uniendo y separando las distintas ideas simples que van a dar lugar a las ideas complejas. Las ideas complejas serían el resultado de la actividad del entendimiento, que se realiza a través de tres formas. Primero, a través de la combinación, uniendo una idea simple con otra idea simple. El resultado serán dos especies de ideas complejas, los modos y la sustancia. Los modos son aquellas ideas complejas que se consideran como algo que no subsisten o no persisten por sí mismo. Es decir, los modos no serían nada distinto de lo que Aristóteles llamaba accidentes, y que te recomiendo que revises en uno de nuestros videos anteriores porque ya hablamos largamente sobre ello. Pero en breve, un modo para Locke o un accidente para Aristóteles sería una idea que no necesariamente tiene que permanecer en una cosa para que esta cosa subsista. Por ejemplo, yo puedo tener un perro, pero no importa de qué color sea para que siga siendo perro. Puede ser café, negro o gris. Es decir, el color del perro sería un modo accidental, que no conforma lo que ese perro es, no sería su sustancia. Entre los modos, Locke distingue dos tipos. Los modos simples, que sería una variación o una combinación de la misma idea. Por ejemplo, una docena o una veintena, pues simplemente es un agregado en el sentido de la cantidad para referirnos a un número de objetos. Y por otro lado tendríamos modos mixtos, que consistirían en la combinación de distintas ideas simples. Locke habla, por ejemplo, de la idea de la belleza, que implicaría la unión de distintas ideas simples. Por otro lado, Locke también hablará de la sustancia, que igualmente tendrá una definición similar a lo que dijo Aristóteles y que por eso es recomendable que acudas a ese video para entenderlo mejor. Pero podemos decir rápidamente que la sustancia es aquello que permanece a los cambios, en su sentido de sustrato, es decir, como algo que permanece. Locke considera que la unión de varias ideas simples que van constantemente unidas entre sí y que tiene que suponerse que hay algo que las una y que estas ideas simples subsistan por sí mismas. Por ejemplo, estamos habituados que el ladrido, un hocico largo, una lengua húmeda y otras cualidades simples usualmente van unidas a la idea de perro. Sin embargo, sería difícil pensar que esta idea de perro es algo que creamos nosotros. Tiene que haber algo que haga que estas distintas ideas se unan en una sola. Y esto sería la sustancia o el sustrato. La sustancia es un problema que empieza siendo epistemológico, es decir, relativo a nuestra forma de conocer, pero que termina por volverse un problema metafísico, al referirse a la estructura misma de la realidad. Locke se encuentra aquí en una encrucijada.
Desde una visión empirista no es posible conceder la existencia de una sustancia, pues no hay una manera de corroborarla de forma empírica, es decir, a través de nuestros sentidos. Volviendo al ejemplo que habíamos puesto anteriormente, tenemos percepciones de los distintos modos o accidentes que acompañan al perro. Incluso tenemos también la percepción de un perro en su totalidad. Pero lo que no podemos saber es cuál es la esencia del perro o qué es lo que hace que un perro sea un perro. Es decir, no tenemos una experiencia empírica de lo que es la sustancia. Por esta razón, Locke considera que no conocemos a la sustancia directamente, sino que suponemos que está ahí como la base sobre la cual se acomodan todos los modos, pero nunca tenemos una experiencia directa de la sustancia. Dicho en otras palabras, nunca vemos a la sustancia en sí misma. No es un objeto propio de nuestra experiencia que captamos con los sentidos. Vemos cosas en el mundo, pero nunca vemos las sustancias de las cosas, sino que las suponemos. Pero continuemos con nuestro recorrido sobre las ideas complejas. Además de la combinación, también tenemos la yuxtaposición como una operación del entendimiento activo. La yuxtaposición consistiría en poner distintas ideas unas juntas con otras. Esto forma las relaciones. Por ejemplo, si ponemos juntas la idea de lo corto y lo largo, pues tenemos la idea de la distancia. O si ponemos juntas la idea del padre y del hijo, pues tendremos la idea de la paternidad. La última de las operaciones del entendimiento activo sería la abstracción, que consiste en la separación de una de las características de una idea respecto de otras. Igualmente, la idea de abstracción sería muy similar a lo que ya había propuesto Aristóteles. De distintas ideas, yo separo una característica común y a partir de ahí obtengo una idea general. Por ejemplo, de la idea de perro, gato, ardilla, ballena, colibrí, etc., puedo obtener la característica común, es decir, que son animales, y de ahí obtener una idea general, la idea de lo animal. Ahora bien, el animal en sí mismo no existe. Lo que existen son seres particulares. Existe el perro, el gato, la ardilla, la ballena y el colibrí, pero el animal en sí mismo no existe propiamente. Para Locke, en la realidad, solamente existen cosas particulares. No existe algo así como algo general. Y estas ideas generales más bien son signos convencionales que nosotros usamos para referirnos a varias cosas que tienen las mismas características. Pero nosotros abstraemos una idea general a partir de estos particulares. Esto es algo que ya se había trabajado mucho en la Edad Media, particularmente por Guillermo de Ockham. La postura de Locke recibe así el nombre de nominalismo. Y el nominalismo es esa postura filosófica que propone que solo existen particulares y que no existen universales en el mundo, sino que son signos convencionales que nosotros usamos para referirnos a ciertas cosas comunes. Así pues, ya hemos presentado dos niveles del conocimiento de la filosofía de Locke. Por un lado, el entendimiento pasivo, que simplemente recibe las percepciones y las convierte en ideas simples. Y por otro lado, el entendimiento activo, que transforma las ideas simples en ideas complejas. Sin embargo, aquí todavía no hemos hablado del último y el resultado de los niveles de la teoría del conocimiento de Locke. Es decir, el resultado sería el conocimiento mismo. Para Locke, el conocimiento consiste en el acuerdo o en el desacuerdo de las ideas. Es decir, necesitamos formar juicios que unan o separen las ideas para tener un conocimiento. Locke hablaría de al menos 3 tipos de conocimiento. Primero, un conocimiento intuitivo, cuando es evidente o es inmediato el acuerdo o el desacuerdo entre las ideas. Este sería un conocimiento inmediato, que podemos darnos cuenta sin pensar demasiado. Por ejemplo, si decimos que el blanco no es negro o que 3 es mayor que 2. Es un conocimiento claro y certero y que no hace falta demasiada reflexión. Y es el fundamento y el punto de partida del resto de los conocimientos. Después tendríamos un conocimiento del tipo demostrativo, el cual necesitamos utilizar cuando no es claro de forma inmediata el acuerdo o el desacuerdo entre las ideas de una forma inmediata.
sino que requerimos de ciertos pasos intermedios que llamamos pruebas. Un ejemplo sería el famoso silogismo aristotélico, el cual sería un ejemplo de un conocimiento demostrativo. Es decir, necesitamos varias premisas para llegar a una conclusión. Todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Como las demostraciones necesitan de varios pasos intermedios, puede haber errores, pero que puede llegar a certezas si se utiliza la razón adecuadamente. Así pues, el conocimiento intuitivo sería la base del conocimiento demostrativo. Partiendo de ciertos conocimientos inmediatos y evidentes, podemos después presentar ciertas pruebas intermedias para demostrar alguna premisa. Sin embargo, estas dos formas de conocimiento solo tratan de ideas y de la relación que hay entre ellas. Ya Descartes y Spinoza se valieron de estos tipos de conocimiento, por lo cual tenemos que encontrar otra que sea propia de la argumentación del empirismo. La dificultad radica en que podríamos encontrarnos estableciendo una gran cantidad de relaciones entre ideas que se sigan de forma demostrativa e incluso de forma válida, pero que no tengan ninguna correspondencia en la realidad, como si estuviéramos haciendo castillos en el aire. Por lo tanto, estas vías solo pueden admitirse si encontramos un correlato que muestre su relación con las cosas que existen fuera de nosotros. Como habíamos dicho, todo el conocimiento para Locke depende de esta existencia externa de las cosas. Así se requiere la vía de la sensación, misma que muestra la conformidad de las ideas y de las cosas, y por tanto, las dos vías anteriores de lo intuitivo y de lo demostrativo deben estar atadas a la vía de la sensación. La vía de la sensación garantizaría que nuestros conocimientos tienen una referencia o un correlato con la realidad exterior, es decir, que son verdaderos, y por eso es tan importante en el empirismo. Como hemos mencionado, la filosofía de Locke parte desde un presupuesto empirista. Critica las posiciones del racionalismo que no corroboran sus conocimientos con el mundo exterior. Es una posición nominalista, es decir, que no cree en la existencia de los universales como algo separado de la mente. Y estas posiciones ya llevarían al cuestionamiento de la idea de sustancia, por ejemplo. No solo eso, otros conceptos como Dios o como causa, que son ideas generales y que además no tienen necesariamente un correlato con la realidad exterior, sino que parten desde un racionalismo, pues no podrían ser fácilmente admitidos desde el punto de vista empirista. Esta teoría del conocimiento empírica, nominalista, termina por conceder ciertos conceptos que tendrían que haberse criticado si hubiera querido ser suficientemente coherente con su propia posición. A final de cuentas, Locke utiliza las distintas vías de su conocimiento para probar la existencia de ciertos conceptos que ya no se tendrían que sostener desde un punto de vista empirista. Por ejemplo, Locke quiere rescatar la idea del yo y sin haber importado que había criticado la postura de Descartes, utiliza la vía intuitiva para justificar la existencia del yo tal y como Descartes había hecho con su célebre cogito ergo sum, pienso luego existo. Locke intenta rescatar estas ideas ajenas a la argumentación empirista a través de otras vías. Particularmente difícil de comprobar en el empirismo es la idea del yo. Nosotros no tenemos una experiencia sensorial del yo como tendríamos de los objetos exteriores. Más bien el yo es una serie de impresiones internas y externas que nosotros asumimos como una identidad a la que le ponemos un nombre. Nunca conocemos al yo. El ser humano puede sentir su cuerpo, puede mirarse en el espejo y puede tener una experiencia interna de su conciencia a través de sus pensamientos. Pero el ser humano nunca conoce al yo como un objeto empírico como conoceríamos cualquier objeto externo de la realidad. Es decir, al yo no se le puede conocer empíricamente. Desde el punto de vista empírico, no podríamos señalar el yo como un objeto externo. Sin embargo, la idea del yo tiene que salvarse si queremos decir que hay un sustrato o un fundamento de nuestros conocimientos, alguien que tiene las percepciones.
En lugar de dar el paso al empirismo radical, Locke se regresa y rescata la vía cartesiana del cogito, pienso luego existo, incorporando una demostración racionalista dentro de su empirismo. Igualmente, Locke rescata la idea de una causa última de la realidad a partir de los efectos, es decir, si vemos que existe una realidad natural, suponemos que hay algo que lo creó. En este sentido, Locke está replicando la prueba causal de Tomás de Aquino, donde se exige la existencia de un Dios por la existencia del mundo. Sin embargo, si seguimos la vía empirista, esto tampoco podría ser válido, debido a que lo único que observamos es la existencia de un mundo, pero nunca observamos cuándo se realizó la creación, por ejemplo. La idea de causa es un presupuesto racionalista que no tendría que tener cabida en el empirismo y que sin duda sería problemático. Igualmente, la idea de sustancia, una noción original de Aristóteles, es también rescatada por John Locke, pues la necesita como un supuesto para darle garantía y fundamento al mundo exterior. Si no se prueba que existe una sustancia, entonces no podemos probar que las cosas tienen una consistencia y un fundamento por ellas mismas. Es decir, que hay algo que hace que las cosas sean independientemente de nuestras percepciones. Por lo tanto, para salvar esta dificultad, Locke tiene que conceder que la sustancia es una mera suposición, de la cual no llegamos a saber ni por un sentido interno ni por un sentido externo, pero que tenemos que conceder de forma obligatoria para que las cosas tengan una consistencia por ellas mismas. Si Locke llega a rechazar la idea de la sustancia, esto traería la consecuencia de que no habría algo ajeno a nosotros que le diera consistencia a las cosas que fueran independientes de nosotros. Locke no quiere caer en esta consecuencia, y si bien empíricamente no hay manera de corroborar la existencia de una sustancia, él está obligado a conceder su existencia de manera supuesta, pues si no hay sustancia, entonces las cosas no tendrían un sustrato o un fundamento por sí mismas. La gran ironía del pensamiento empirista de John Locke es que termina por conceder los argumentos de sus adversarios intelectuales. Requiere, por ejemplo, utilizar el concepto de sustancia empleado por Aristóteles, la causa eficiente de Tomás de Aquino y el cogito o el pienso luego existo de Descartes. Tanto la metafísica tradicional aristotélica, la escolástica de Tomás de Aquino y el racionalismo de Descartes son posturas antagónicas al empirismo, y por tanto debe extrañarnos que John Locke recurra a argumentos y conceptos de sus adversarios intelectuales para salvar ciertas problemáticas que se desprenden de su propia posición. Por si esto no fuera suficiente, el empirismo de Locke se encuentra con otro problema, y es que las percepciones del mundo exterior no prueban la existencia de las cosas, como va a explotar uno de los seguidores de Locke, George Berkeley. Curiosamente, el empirismo no puede probar por sí mismo la existencia de un mundo exterior. Lo único que podemos saber, según el empirismo, es que tenemos percepciones sensoriales, que recibimos distintas experiencias a partir de nuestros sentidos. Sin embargo, esto no muestra que las cosas existan independientes a nosotros. Lo único que se prueba es la existencia de las percepciones. De alguna manera, el mundo exterior, así como la sustancia, tienen que ser supuestos dogmáticamente por el empirismo si no queremos caer en la posición de que el mundo exterior no existe o que todas estas percepciones solamente existen en nuestra mente. La consecuencia de ello va a ser la filosofía de George Berkeley, quien va a asumir esta posición de Locke, admitiendo que no existe un mundo exterior. George Berkeley, el obispo anglicano irlandés, presenta su propia postura a partir de lo que Locke había desarrollado antes. Subraya la idea de que no podemos asegurar que el origen de la experiencia sea algo distinto de nosotros.
Por tanto, no podríamos generar una diferencia entre las cualidades primarias y las secundarias. Pues, ¿cómo podríamos saber qué cualidades pertenecen a los objetos y qué cualidades son aquellas que se imprimen en nuestros sentidos? En realidad, todas serían cualidades secundarias, pues no hay manera que distingamos algo en el objeto que no haya sido conocido a través de los sentidos. Por lo tanto, no hay diferencia entre cualidades primarias y secundarias. En cambio, Berkeley identifica que toda noticia que tenemos de las cosas proviene de la percepción, y por tanto no podemos distinguir las cosas de sus percepciones, pues para él son lo mismo. Lo único que podemos asegurar es que existe en la percepción, no las cosas. De ahí su célebre frase: esse est percipi, el ser es lo percibido. No hay diferencia entre lo que observamos y la cosa, es decir, lo único que existe propiamente son nuestras percepciones. ¿Cuál es el sonido de un árbol que cae en un bosque si no hay nadie cerca que pueda escucharlo? En realidad, el único objeto del cual podemos tener noticia y por tanto el único objeto que existe para Berkeley es el objeto percibido. Podemos imaginar ciertas ideas, podemos combinar percepciones en nuestra mente, pero como no podemos crear nuevas percepciones y no podemos, por ejemplo, imaginar un color que no hayamos visto, entonces son algunos indicios que llevan a Berkeley a postular que solo existe el ser en tanto percibido. Para Berkeley, la existencia de los objetos y percepción son exactamente lo mismo, lo cual nos lleva a la pregunta: ¿qué sucede con los objetos cuando no son percibidos por nadie? Según esta lógica, no podrían existir, tendrían que desaparecer. No obstante, esta conclusión sirve al obispo anglicano para avanzar una tesis teológica. Para Berkeley, todos los objetos en realidad siempre están siendo percibidos. Sin embargo, si no hay un humano cerca que los perciba, este alguien que los percibe es simplemente Dios. La postura epistemológica de Berkeley lo conduce a una prueba para mostrar la existencia de Dios, que era una de sus agendas intelectuales. Si lo que existe son realmente percepciones, entonces podemos prescindir del mundo externo. No lo necesitamos. Lo único que existe para Berkeley sería el alma y las impresiones que se generan en ella. El mundo externo sería completamente prescindible. Dios es el encargado de producir las impresiones de los objetos y del mundo exterior directamente en el alma humana. Si se concede que no hay un mundo exterior y que todas las impresiones se generan en el alma humana, esto conduce a una demostración de la existencia de Dios, pues se probaría que Dios existiría de forma necesaria. No obstante, esto sería una argumentación circular, pues estamos diciendo que las percepciones existen porque Dios las manifiesta en el alma de las personas y a la vez que Dios existe porque existen percepciones en el alma humana. No obstante, la agenda intelectual de Berkeley lo conduce a postular el inmaterialismo. El inmaterialismo es la postura filosófica que niega la existencia de la materia y afirma que solo existen seres espirituales o inmateriales. En este sentido, Berkeley solo admite la existencia de la conciencia humana o la mente que recibe las impresiones de Dios. El inmaterialismo de Berkeley buscaría probar la existencia del alma y su supuesta inmortalidad, además de probar la existencia de Dios. Lo que esto muestra es que Berkeley había tomado un problema epistemológico para llevarlo al terreno teológico. Curiosamente, la posición epistemológica de Berkeley se refleja también en un sentido moral y político. Para él, el hombre no alcanza la felicidad confiando en su juicio particular, sino conformándose con ciertas leyes establecidas, algunas impuestas por Dios. Berkeley identifica las leyes divinas con las leyes de la sociedad, por lo que se debe de afirmar y admitir una fidelidad con la autoridad. Por esta razón rechaza la doctrina del contrato social y el derecho a la rebelión que ya había propuesto Locke y Hobbes. En cambio, Berkeley propone una obediencia pasiva a la autoridad. Tanto la postura epistemológica de Berkeley como su posición política cuestionan y se enfrentan a los avances progresivos que había hecho Locke anteriormente. Si Locke había querido criticar el autoritarismo monárquico y el dogmatismo en la teoría del conocimiento, Berkeley renueva
una posición que podríamos llamar dogmática desde el seno mismo del empirismo. La filosofía de John Locke quería librarse de todo autoritarismo, de todo dogmatismo que suponiera un contenido en la mente que no pudiéramos corroborar. Sin que tengamos un conocimiento previo, vamos construyendo nuestro conocimiento. Sin embargo, el proyecto del empirismo hace agua muy rápidamente. George Berkeley lleva esta posición hasta su último extremo, reconociendo que no existe un mundo exterior y que todo es formado por nuestras percepciones, que en última instancia son formadas por Dios. Así pues, vemos que el experimento empirista de presentar una filosofía sencilla y del sentido común rápidamente se volvió más compleja de lo que parecía. No será sino hasta la filosofía del siguiente pensador empirista, David Hume, que veremos cómo una filosofía del sentido común, verdaderamente empirista, logra ser consecuente con sus propias proposiciones. Como recomendaciones bibliográficas tenemos, como fuentes primarias, Locke, el ensayo sobre el entendimiento humano, y en Berkeley, el tratado sobre los principios del conocimiento humano. Estas obras son los lugares donde ellos desarrollan con amplitud su epistemología. De Jonathan Bennett tenemos Locke, Berkeley y Hume, temas centrales. De García Borrón, Empirismo e Ilustración inglesa de Hobbes a Hume, y puedes consultar lo que Hegel opinó sobre Locke y Berkeley en sus lecciones sobre historia de la filosofía en el tercer tomo. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página Patreon y página web si quieres conocer los cursos o si quieres apoyarme. El vínculo está en la descripción del video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.